Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. En esta ocasión vamos a conversar con el autor Diego de Anderas. Él acaba de presentar 3 horas y no llegas, este poemario que es el segundo poemario, ¿no? Hola Diego. Sí, este es el segundo libro de poemas que he publicado, es correcto. Lo he publicado recién hace un par de meses, ¿no? A finales de agosto, y la presentación fue el 19 de septiembre, Ujú. ¿no? Y el otro libro que publiqué fue en el 2019. Entiendo. Ahora que estaba leyendo los primeros poemas sobre todo, hay hay un componente muy urbano, muy de ciudad, muy de cemento, muy de ciudad, además, urbanizada, de combis, de buses. ¿Te sientes inspirado por esa cercanía, por esta realidad, por ese contexto? O sea, decir inspirado es una forma bien bonita de decirlo, ¿no? Yo creo que me siento muchas veces abatido, Ok. encerrado, acongojado, no aprisionado, atravesado por la vida urbana, ¿no? Sobre todo por la vida urbana en Lima. Y creo que eso es algo que quizás hay como una especie de hilo conductor entre el libro pasado y es que ese tema es recurrente, ¿no? Que hablan bastante, está muy presente mi relación con la ciudad, Ujú. pero al mismo tiempo en este libro, mi mirada quizás cambia un poco para dejar de que sea solo mía y me cojo justo del elemento urbano que para mí uno de los más, bueno, más presentes, más transgresores, más polémicos, creo que más rechazados, que puede ser la figura del transporte público. Ujú. Porque si bien es así tan rechazado, o sea, yo creo que debe haber muy pocas personas que digan, realmente yo amo el micro. Este, pero sin embargo, el micro cumple una necesidad básica, ¿no? Y fundamental en la ciudad, la cual es llevarnos y transportarnos. Y asimismo el micro también está operado por personas que también son humanos y también tienen necesidades. Y quizás quería verlo un poco desde ese lado, ¿no? Ujú. Como hacer una especie de símil entre cualquier pasajero y el micro, y que el micro en sí mismo es un pasajero también de la ciudad. El, Que el, es el el micro es micro. parte, ¿no? Es parte del paisaje, es un componente vivo, además de la ciudad con tantas personas que necesitan transportarse. Y uno de los elementos que encontraba necesariamente mientras leía tenía que ver con el tiempo. Y después, claro, entré en conciencia de que el título es 3 horas y no llegas. Y el tiempo que pasamos los limeños, sobre todo los limeños, en el transporte público, pues es enorme. Y quería hacerte esa consulta acerca de cómo ¿cómo percibes o cómo relacionas el paso del tiempo dentro de un micro, ¿no? Sobre todo cuando dices que es una necesidad que se suple, pero le entregamos tal vez lo más valioso que podamos tener, ¿no? Que es más tiempo del debido para transportarnos. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos las personas y justamente pasamos, nosotros los limeños, gran parte del tiempo en el transporte o atorados en el tráfico. Muchas veces en el micro, tal vez mucha gente en sus transportes privados también, pero la figura del micro como una figura colectiva creo que es más llamativa, ¿no? Porque estamos todos ahí en lo mismo, Ujú. ¿no? Y en el mismo espacio del micro ocurren muchas cosas, en simultáneo. Hay muchas personas pensando, hay muchas personas haciendo, muchas personas observando, muchas personas descansando, muchas personas frustrándose. Y a veces cuando yo he estado ahí, como eso también me carga, ¿no? O sea, verlo como me pongo a pensar y están ahí todos conmigo en esa misma situación. A veces muchas personas también sospechando, ¿no? Eso creo que también es un elemento muy presente en el transporte público, la sospecha de que algo malo te puede pasar y con justa razón. Sí, Es, sí, completamente. Y por y ejemplo, bueno, si el título apela a eso, ¿no? Justo a 3 horas no llegas, era como un juego entre 3 horas y todavía no llegas a tu destino, ujú. ¿no? Y 3 horas, porque el libro está dividido en tres, y cada uno, tres momentos, cada uno como una hora. De hecho, el primero es justamente, juega más con esta imagen del micro, y las otras ya se va separando un poco de eso. Pero al final también como es 3 horas y no llegas
a nada, en verdad, ¿no? La idea es que dentro de la reflexión que se hace, entre todo este caos en el que vivimos, quizás realmente no se puede llegar a una respuesta o a una solución, sino más que tratar de sobrellevarla, ¿no? De la Ajá. mejor forma posible. Y en ese sentido es casi una metáfora del país, ¿no? O de nosotros mismos, en muchos casos, que de repente estás en una combi o estás en un micro y tranquilamente hay como una subcultura en la cual hemos ya aprendido a desenvolvernos, ¿no? La manera desde que el cobrador te cobra, la manera en que tienes que irte agarrando porque sabes que en cualquier momento puede haber un frenazo que te bota al piso, saber que puedes parar el micro en cualquier lado, no necesariamente en un paradero oficial, la informalidad alrededor de esto, cuando te para la autoridad y tienen que transar de alguna manera, hay un microcosmos ahí también. Sí, de hecho, me gusta esa palabra que has utilizado, ¿no? Microcosmos, porque juega mucho igual con el imaginario del micro, ¿no? El micro en sí mismo es un universo, Ujú. ¿no? Pero sí, de acuerdo, como todas estas cosas que pasan en el micro, porque son un reflejo mucho de lo que ocurre con nuestro país, con nuestra aproximación hacia la política y la realidad nacional también. No, hace poco salió, bueno, un análisis creo que de la BBC, ¿no? A raíz de la coyuntura, y como yo no creo que sea algo nuevo, ¿no? Creo que, pero quizás llama más la atención hoy en día, que estamos estabilizados en la inestabilidad. Creo que esa es, creo que esa es la constante, ¿no? Que nos viene acompañando quizás desde hace 200 años. Es verdad. Que, que a pesar de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo coludido, ¿no? Todo lo convulsionado que es el país, por de alguna forma se sostiene, ¿no? Y a veces también es triste, trágico, desesperanzador que se sostenga de todos estos elementos, ¿no? Como, porque también nos, o sea, viéndolo desde otro lado, como, ¿qué pasa si dejamos de ser así? ¿No? ¿En qué nos sostenemos? Y que eso es lo que falta también, ¿no? Como también mucho rescatar eso y ver que esto, ¿no? Que esa inestabilidad no necesariamente tiene que sostenerlo, ¿no? Pero pareciera que nunca hay salida. Y eso también siempre me llama la atención, pero como también muchas veces aparece una figura medio mesiánica, ¿no? Y como decir, ah, esta es la respuesta. Yo no creo que haya una única respuesta. Claro. Entonces también por eso el no llegas, no va a haber un ente divino, no va a haber acá un factor mesiánico, ¿no? Que nos va a salvar como Ujú. este, Completamente. Y pasando a tu proceso de escritura, de repente estás en un micro y ves algo o tomas nota, ¿cómo es que pasas de la experiencia a escribirlo, a ponerlo en palabras y luego de eso corriges mucho, corriges sobre la marcha, primero botas todo, después editas? ¿Cómo haces? eh, bueno, de hecho, al menos es gran parte de lo que está este, escrito en este libro, sí está mucho escrito dentro o pensando en los micros, ¿no? Sí, como, o sea, algo que yo hago, ¿no? Digamos, para aliviar el transcurso del tiempo en el tránsito es a veces ponerme a escribir o a leer, ¿no? O a veces a observar. Y por lo general, aprovechando que vivimos en esta era tecnológica, en mi celular, a veces tengo un WhatsApp conmigo mismo o un Google Docs conmigo mismo, y ahí a veces empiezo a botar, ¿no? Como algunas ideas, algunos versos, así, o a veces, muy rara vez algo realmente limpio, ¿no? Ya después es encontrar otro momento fuera, o sea, probablemente mi casa, ¿no? Y abrir una página en blanco y cogerme de estas cosas y empezar a armar, ¿no? Empezar a armar o empezar a cogerme esta idea para elaborar. Ujú. Y, y una vez que ya está así, lo puedo dejar ahí, o ya cuando lo que más cuesta para mí ha sido el proceso de edición, ¿no? Ya una vez decidido que quiero publicar, entonces vamos a revisar esto que de alguna manera ha cogido forma y empieza más la corrección de vamos a sacar esto no, vamos a achicar esto, y eso es lo que creo que toma más tiempo, ¿no? Por eso ahí yo no dejo de agradecer siempre al editor, en este caso que fue Alan Paul, que es el de Poetas y Violetas. Entonces él me acompañó en este proceso
fue muy paciente, algunas cosas también se dio algunos caprichos míos, como había un poema que él no quería que estuviese porque no lo sentía como muy conectado. Ujú. Y más que nada fue una insistencia mía porque era un poema sobre Bagua, ¿no? Como sobre Bagua y sobre cómo Alan decidió borrarnos la memoria e instauró, ¿no? Como legítimamente, ¿no? A través de una legislación que a partir de ese momento, el segundo sábado de junio, es el Día del Ron peruano. Entonces, me pareció una cachetada atroz, ¿no? Entonces, yo sí quería ponerlo también como una especie de no sé, de acto político tal vez, ¿no? Como marcar una posición contra ese tipo de cosas, que Entiendo. no pueden seguir ocurriendo, porque creo que de la misma manera, así como el micro atraviesa, ¿no? Y nos atropella muchas veces, nuestras autoridades también hacen eso. Así es. Entonces, ¿no? Nos atraviesan, nos atropellan, nos atraviesan, entonces nos pasean, y sobre todo con cosas como esas, ¿no? Que creo que no, más que nada de decir, oye, no hay que esto no vuelva a ocurrir, no hay que ver cómo solucionar esto de las mejores formas. Es como, no, ya vamos a celebrar el Día del Ron, ¿no? Como que realmente es indignante, al menos para mí, ¿no? Claro, claro que sí. Y Diego, y si hablamos de influencias, de referentes, ¿qué autores, por ejemplo, sientes que te han marcado o qué libros recuerdas que empezaste a leer? Ya como, bueno, referentes, justo hace poco, ¿no? A raíz de esta publicación, conversando con un amigo, ambos coincidíamos mucho en que, por ejemplo, hemos leído poesía, ¿no? De distintos lugares, pero a veces nos es difícil conectar con la poesía de otros países, ¿no? Ujú. Sobre todo, digamos, más europeas, ¿no? Quizás hasta a un nivel latinoamericano hay un sentimiento en particular, ¿no? Pero si yo entiendo mucho la poesía como un lenguaje muy íntimo, muy desorganizado muchas veces, ¿no? Como incluso algún psicoanalista una vez, ¿no? También yo soy psicólogo, decía que la poesía es lo más cercano a la verdad, ¿ya? Porque es justo lo que menos filtros pasa, ¿no? Porque yo ahorita que te hablo, estoy pasando por un montón de filtros para poder expresarme. Y a Claro. veces la poesía es lo más desorganizado que aparece, lo más cercano a la mente que pueda haber. Ujú. Entonces, no, en ese sentido, nos conectamos más con la poesía quizás latinoamericana, y acá en Perú, bueno, me gusta Chirinos, me gusta, bueno, Javier Herot, ¿no? Antes comencé mucho leyendo Antonio Cisneros, Blanca Varela, ¿no? Chocano. En general creo que hay distintos, ¿no? Autores que están por ahí, ¿no? El mismo Vallejo, en fin. Pero a mí, esto creo que es algo mío, no necesariamente sugiero que así lo tengan que ver todos, pero yo trato de distanciarme mucho de la idea de autor, ¿no? Entonces, porque creo que a veces eso genera a veces un culto al individuo y se pierde un poco, entonces después quizás lo que está dentro del contenido, ¿no? Ujú. Te entiendo. Claro que sí. Ah, Y, bien, Diego, cuéntanos cómo puede hacer las personas que están viendo esta entrevista para conseguir este segundo poemario, 3 horas y no llegas. bueno, lo puedes conseguir, ahorita está, como es un proyecto prácticamente autogestionado, Ajá. lo puedes conseguir con la misma editorial, ¿no? Lo buscas por redes y lo escribes, o está en la librería Inestable, que está en el pasaje Porta de Miraflores, o en la Casa de Canú, que está ahí en Barranco, en calle San Martín, o conmigo mismo también, ¿no? O también a mí me escriben directamente por Instagram probablemente, y bueno, se coordinan, ¿no? ¿Cómo te encuentran por Instagram? Como Diego de Anderas, Ah, ¿no? Y así, Oli, perfecto, buenísimo. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. ¿no? A ti, Daniel, gracias por la oportunidad, y siempre un gusto conversar contigo, y también un honor. Igualmente, igualmente. Hasta luego.